por fin se hizo realidad. El día 19 de julio, en la noche, pude conocer a la banda The Warning. Fue una experiencia inolvidable. Pasaron demasiadas cosas. Quise compartirlo porque es un momento en el que quedará marcado de alguna u otra forma en la vida de este adolescente, de este jovencito. Y lo quise compartir con todos ustedes, con todo el fandom de la banda, pues con cualquiera que sea gustoso de ver este video, que pasaron demasiadas cosas. Originalmente pensé en publicarlo en el grupo Facebook de The Warning Army, pero precisamente como pasaron muchas cosas, mejor decidí hacer un video. Y aparte de que como aquí en YouTube empezó todo, pues bueno, creo que tiene más sentido subirlo aquí. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Cómo fue que empezó todo esto? Primero que nada, yo soy de San Luis Potosí. La primera vez que ellas iban a venir aquí en San Luis era en diciembre de 2018. Si mal no recuerdo, el primero. Lo que sucedió fue que cancelaron debido a que creo que Alejandra enfermó y pues se cancelaron 3 fechas que son precisamente las que están ahora tocando. Pues sí, se canceló aquel diciembre y fue como que pues bueno, no me caló tanto porque no había comprado mi boleto aún. Después dijeron que se iba a posponer para febrero. En febrero creo que tuvieron agenda ocupada, no recuerdo por qué. Y finalmente pues anunciaron esas 3 fechas compensadas. Todo comenzó cuando compré los boletos. Fue creo que un mes antes o un poco después. Y los compré directamente por internet, por Boletia, donde se estaban vendiendo los boletos. Lo que sucedió que no había pago en efectivo, por lo que procedí a ir con mi madre. Oye, pues no hay pago en efectivo, yo te pago mi boleto, no va a afectarte en tu economía, porque yo lo pagué. Mi madre me hizo el favor, eh, mi papá también, la reservación estuvo a su nombre, ya está ahí todo bien, me los envían por un correo, por un email, y los tienes que imprimir o presentarlo en el archivo PDF. Es más recomendable imprimir porque necesitan un inventario los del recinto. Ahora vamos con el día de ayer. ¿Qué fue lo que pasó? Pasaron demasiadas cosas. Vamos a empezar desde muchas horas antes. Eran alrededor de las 8 de la noche. Mi papá y yo somos los que somos más fan. Más yo. Mi papá es como que más fan casual. Pero sí sabe la existencia, sí sabe algunas canciones, etc. Antes, como una hora antes, porque creo que la entrada era a las 9, era como que, güey, está pasando. Una disculpa si suelto un poco la lengua, pero es que sí esto es algo muy emocionante y a lo mejor se me sale una que otra palabra y espero que no afecte nada. Avisados están. Como que, güey, realmente está pasando. No me la puedo creer que vaya a ver a una de mis bandas favoritas y que ya saben qué pasó después. Y yo dije a mi familia, a mis acompañantes, quiero llegar una hora antes. Con suerte puede que me toque ver el soundcheck, lo cual no, llegué ya muy tarde porque fue 2 horas antes. Ya no había problema por eso, sin embargo quería llegar puntual, que tal vez iba a haber un poco de gente, muchísima gente. Dijimos, bueno, estoy corto de saldo, el plan se me acaba de terminar, pues fuimos a poner saldo para poder subir, ya saben, los videos, compartirlos con toda la gente. Llegamos al recinto, el cual era el búnker, sala de conciertos. El nerviosismo cada vez aumentaba más, cada vez estaba a flor de piel, se podía verme temblar la emoción. Entramos, había gente afuera, pero había gente adentro, estaba un poco confuso. Aquí es donde la primera cosa emocionante pasó. Entré, vi la mesa de mercancía y de repente veo por allí pasando a Rudy Hofroy. Para quien no sepa, Rudy Hofroy es el manager de la banda. Y yo admiro mucho a ese hombre porque a pesar de cómo está su banda, al final de cuentas, cómo es la banda que él administra, se ha sabido mover muy bien en el mercado. Y eso es muy, muy aplaudible, es muy admirable.
uno que tenga nociones de mercadotecnia sabe que eso es muy difícil, y más en estos tiempos donde el rock no es mainstream. Lo vi y me quedé viendo así, y el hombre se me acerca y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué ha habido? Fue como que, ¡ah, shit! Rudy Gofore sabe que existe, güey, que existo. Fue algo muy emocionante, le pidió una foto, mi madre me hizo el favor de tomarla. Después de eso, pues empecé a ver la mercancía. Yo iba precisamente por los 2 discos para mi colección. Pues vi estaban un poco caritos y que si compraba yo los 2 discos por mi cuenta, pues estaba cariñoso. Después, como faltaba como todavía 40 minutos para que empezara el show, empezamos a hacer cuentas y entre todos pues pudimos comprar unas cosas, entre ellas esta playerota y los 2 discos Queen of the Murder Scene y 21st Century Blood, los cuales están aquí. Ahorita más adelante vamos a ver qué onda con ellos. Yo no estaba enterado de que iban a haber bandas invitadas, bandas que yo ya una banda yo ya la conocía, son bandas locales. La banda que empezó el show fue una banda de aquí de San Luis Potosí, se llama Dante. Wow, de verdad sonaban muy cabrón, sonaban muy chido, y creo que sí se ganaron un seguidor de aquí de la escena local. Era como un metal industrial, era mucho más pesado que lo que se espera de un show de The Warning, pero la verdad estuvo muy chido. La segunda banda, esa sí ya la conocía, igual de San Luis Potosí, Dr. Bichine. Ellos los conocí porque fui a una presentación de otra banda local y ahí fue donde tocaron. Y mira, tocan muy chido. No son muy de mi estilo, pero como que sí lo escucharía para algo casual. Esas fueron las 2 bandas que abrieron. La pasamos muy bien. Aquí pasó la otra cosa emocionante. Como 10 minutos antes de que terminara Dr. Bichine, yo estaba en el teléfono. Mis padres habían salido a fumar. Mi hermano, quien estaba a mi lado, me da unos golpes aquí en el hombro. Y yo digo, ¿qué? Me señala para allá. We have to be ready for that. Oh, there's an access tunnel that leads. Why are you doing that? Why are you doing this? I'm trying to come up with a plan. Teo y las 3 niñas de Warning iban pasando hacia allá, hacia los camerinos. Pasaron literalmente rozándome y no las pude ver de frente, pero sí de espaldas. Fue un momento muy excitante, muy emocionante. Cuando terminó Dr. Bichine, pues ya seguía The Warning. Y en ese momento todo el público que no alcanzó mesa se fue para el frente, porque estaba hasta atrás, estaba cerca de donde estaba la mesa de mercancía, casi entrando, entonces toda la gente estaba concentrada ahí. En momentos antes de que empezara The Warning, la gente se empezó a ir al frente y yo dije, no, me voy a ir hasta el frente. Me tocó como en segunda fila prácticamente, ya después con el movimiento pues fue siendo primera fila. Estuvimos parados esperando y por fin llegó el momento. The Warning iba saliendo a escenario a hacer su trabajo. Me acordé mucho de Bob Esponja, no recuerdo qué capítulo, cuando apenas sacaban una mano de Bob Esponja y la gente gritaba. Así fue como pasó. Apenas se salieron las niñas y todo el mundo estaba gritando. Fue genial. Empezó el espectáculo con Dust the Dust. Estábamos muy entregados. Ahí fue donde realmente dije, está realmente pasando. Voy a disfrutarlo como pinches nunca. Llegamos a la parte del breakdown, o a la parte del discurso, y se fue la luz. En el momento más extasiante, momento de mayor catarsis, pues se fue la luz. La gente estuvo grite y grite, también le dio luz para que los niños pudieran ver qué onda. Yo lo que pienso que pasó fue que ecualizaron mal, no tanto por reseñas, pero sí por parte del ingeniero de audio. Sí ecualizó muy mal y a lo mejor el fusible se pudo volver loco y se apagó. Eso me pasó ya una vez en otra presentación y quemaron un fusible por ecualizar mal. Es un consejo para todos los ingenieros de audio: por ecualicen bien, le harán un favor no solo a la banda que toque, sino también al recinto, porque es una incomodidad muy grande. Y regresa la luz. Yo pensé que iban a seguir con la siguiente canción, pero no, repitieron Dust to Dust. Estuvo tan genial. Empezó Unmainable y me volví loco, empecé a saltar, a gritar. Tocaron una canción que no esperaba que la tocara, fue como, wow, qué suerte. Fue Exterminator.
no creí que la tocaran. Y de hecho pensé que iban a tocar todo el disco Queen of the Murder Scene. Pero está bien, así me gustó mucho más que no presentaran todo el disco de jalón y después otras canciones. Pues me gustó más este set. Tocaron Exterminated. Wow, estaba tan extasiado. Ahí es donde empezaron a pasar cosas un poco malas. Como a mitad de la canción me empecé a sentir muy mal. Empezó a doler el pecho y yo dije, pues bueno, es por el cansancio de tanto saltar, tanto moverse. Pues empecé a toser y dije, pues es por el grito, por la garganta. Empecé a toser tanto, tanto y tanto que me dieron ganas de incluso vomitar. Dije, no, me voy a relajar un poco, me paré, apoyé sobre mis rodillas, me pude mejorar y ya. Seguimos con el espectáculo como si nada. Cada solo que Dani tocaba se iba enfrente de nosotros. Yo estaba un poquito al lado del medio, rozando en medio del escenario. Y Dani en cada solo se venía aquí enfrente con nosotros. Y era como que, wow, era majestuoso porque el escenario estaba muy alto. Yo lo que hacía siempre que ella iba al frente a tocar un solo era esto. Creo que la gente me vio raro, pero no me importa. Yo disfruté el concierto al igual que ellos, o si no es que más. Fue tanta la entrega del público que fue hasta choqueante para las niñas. Se podía notar realmente lo emocionadas que estaban. Dani se equivocó 2 veces al principio de las canciones, pero estuvo genial. Igual en cada error que Dani tenía la gente la apoyaba, le daba su energía y fue algo que esperas, ¿no? De fandom de cualquier banda. Después de eso llega Survive. Aquí es donde van a cerrar. Yo estaba entre emocionado, más emocionado que agüitado, como que agüitado hasta el suelo, porque la canción que más esperaba era Copper Bullets. Copper Bullets es mi canción favorita de todas las chicas. No ha llegado una sola que me guste más que esa. Las chicas terminan y la gente empieza otra, y las niñas decidieron tocar otra. Aquí es donde pasó el primer momento más catárquico, más emocionante de la vida. Antes, cuando estaban terminando de tocar Survive, no recuerdo cuál canción, Dani estaba enfrente de unos chavos que estaban de mi lado izquierdo. Dani le dio el puño a un chavo y estuvo genial, el chico se volvió loco. Después de eso, cada que Dani se iba al frente, todos se congregaban enfrente a darle el puño. Sí los dio, yo no tuve tanta suerte, pero aquí es donde pasó algo genial. Después de que la gente dijera otra, yo empecé a gritar Copper Bullets. Dani estaba afinando su guitarra, dio su guitarra, miró al público, como me miró a mí. Han Solo voltea a ver al halcón milenario, voltea a ver a Chewbacca, me voltea a ver a mí. Y me hizo el siguiente gesto. Mira, no sé si se pueda notar mucho, pero yo estaba como por aquí más o menos. Este fue el momento del gesto. Casi no se ve, pero algo así pasó. Se puede apreciar ahí un cambio en el gesto de Dani. Pero miren, a ver, vamos a verlo otra vez. Cuando menos se pueden ver sus cejas moverse. Fue como que no me la podía creer. Dani me escuchó y me hizo caso.
y tocaron Copper Bullets. Con eso terminó el show. Estuve orgasmeado. De verdad, sudé como nunca. Me moví como nunca. Y fue bello. Después de que terminara ya el show, teníamos entendido de que en compra de cualquier cosa en la mercancía tenías derecho al meet and greet. Nos procedimos a formar donde estaban los camerinos. Luego nos dijeron, no es allí, es allá. Nos tuvimos que mover toda la fila, lo cual nos favoreció porque pues nos tocó más al frente. Estábamos en la fila, y las niñas salen de camerinos, y todo el mundo gritando, moviéndose loco, emocionándose. Llegan la gente de staff, o lo que creemos que era staff, se vayan sacando el librito del disco para que se lo firme. Y llega el momento, estábamos a 3 personas, que me tocara a mí y a mi hermano. Ahí fue el momento más catártico. Fue wow, era algo que no voy a poder superar en muchos años, o creo que nunca. Cuando llegué, Dani me ve y me dice literalmente, textual: hola, ¿cómo estás? Copper Bullets. Yo les dije tres cosas muy rápido. Primera, yo hice una versión metalcore de su canción Dust to Dust. Espero que si la subo la puedan ver, así que estén atentos por esa versión. La subí a mi Instagram, todavía estoy trabajando en ella, pero chequenla. 2, Dani, muchas gracias por hacerme casi tocar Copper Bullets, de verdad es mi canción favorita. Y 3, que los voy a poner un poco en contexto. Mi mejor amigo de la secundaria, tenemos una muy buena amistad, estaba muy entusiasmado por ir conmigo, por ir a ver a las chavas, y pues por cuestión de escuela y económicas pues no pudo ir. Bueno, yo le dije, si me dan acceso a Meet and Greet, te voy a conseguir un video. Entonces lo siguiente que le dije a las chicas fue lo siguiente: un amigo que no estaba muy entusiasmado por venir, pero por cuestiones de escuela no pudo, y él estaba muy entusiasmado. ¿Creen que se pueda algún video o algún audio para él? Y muy lindas las niñas, muy a toda madre, como decimos aquí en México, dijeron sí, claro que sí. Nos esperamos en la siguiente. Sigamos viendo, nos vemos después. Bye. Me firmaron los discos, están sus firmas. Y 20th Century Blood la firmaron precisamente al final del booklet. Sus sables de mí serán un buen complemento para mi colección. Bueno, estuvo muy emocionante, fue una montaña rusa de emociones. Fue un momento que jamás voy a olvidar, era mi sueño conocer a estas chicas. Aún no está completo del todo, pero ya una gran parte de ello. Ustedes saben que mi sueño es tocar con estas chicas, no precisamente ser un miembro de la banda, sin embargo, pues sí tocar, compartir un momento en escenario con ellos. No se cumplió, pero sé que con este momento y con esta noche, pues estuvimos un poco cerca. Y ya estamos más cerca de cumplir ese sueño, ¿no? No me queda nada más que agradecer a The Warning por tan gran y genial noche, por ser tan amables, por las firmas, por tocar Copper Bullets, por todo, por existir, por marcar la vida de un prepuber y ahora adolescente. Y de verdad es algo a lo que estoy muy agradecido.
No se los pude decir en persona porque fue muy rápido, pero sí, si es que llegan a ver esto, de verdad muchas gracias. No va a tener precio, en serio, es algo de lo que estoy más agradecido yo de ustedes que de ustedes a mí. Entonces muchas gracias. Y ya, ahí fue donde terminó, salí del venue, estaba temblando, estaba extasiado. Y dormí, no pude dormir muy bien, la verdad, dormí como desde las 2 de la mañana, ahorita son como las 10 de la mañana y desperté como a las 8 y ya no pude volver a dormir. Y pues al día siguiente amanecí muy adolorido, lo que muchos en el grupo de The Warning Army le llaman el efecto de Warning. Y yo respondo a eso, no. En mi caso fue cruda sin alcohol. Me dolía el cuello, me dolía la cabeza, la espalda y el pecho, como no tienen ni idea. La garganta me duele demasiado, la tengo adolorida. Y no me duele la garganta por tanto gritar. La tengo adolorida, los músculos de la garganta me duelen al hablar. Literalmente estoy sufriendo al hacer esto, pero da pena. Es algo de lo que se los quise compartir. Y si no lo hacía ahora, se me iban a olvidar muchísimas cosas. Sí, en mi caso fue una cruda sin la necesidad de alcohol. Y para la gente que amanece así y que son mayores, de seguro fue cruda la chida. Pero no, el efecto de Warning sí existe, pero ya saben, yo le llamo cruda sin alcohol. Muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por escucharme, que sea como parteaguas para la gente que va a ver a las chicas, que son fans y que apenas van a ver a las chicas, que sepan lo que les espera y quién sabe, estoy seguro de que incluso pueden que disfruten el concierto con toda su vida. Síganme en mi Instagram para estar más atento y cerca de mí, por alguna razón, si es que lo quieren estar. Suscríbanse si es que les gusta el contenido de la música, y espero hacer más videos de habla y hablando a la cámara. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós.